Hay un instante preciso en la vida que llega sin hacer ruido. No se anuncia con una gran crisis, ni con una tragedia, ni con una revelación dramática que sacuda tu mundo. Llega de una manera mucho más silenciosa, mucho más honesta y a veces mucho más pesada. Puede ser una tarde cualquiera de domingo, cuando el reloj de la pared parece sonar más fuerte de lo normal y te das cuenta de que el teléfono lleva horas sin sonar. Puede ser en ese momento exacto en el que terminas de lavar los platos, secas tus manos, miras por la ventana y te das cuenta de que llevas mucho tiempo a solas y que el mundo allá afuera sigue girando sin pedirte permiso. Es entonces cuando el silencio de tu propia casa se vuelve inmenso y te hace una pregunta que nunca antes habías querido escuchar con tanta claridad. Te preguntas en el fondo de tu alma, ¿en quién confío realmente? No te haces esta pregunta como una queja, ni buscando culpables, ni desde el resentimiento. Te la haces como la observación más honesta y desnuda que has podido hacerte en mucho tiempo. Porque la realidad te golpea suave pero firme. Los hijos ya han construido sus propios mundos, tienen sus propios horarios, sus urgencias que no pueden esperar, y sus vidas donde tú ya no eres el centro absoluto de todo lo que ocurre. Los amigos de toda la vida quizás se fueron adelantando en el camino, o la distancia y el cansancio los convirtieron en voces lejanas que cada vez llaman menos. Los hermanos libran sus propias batallas en silencio, lidiando con sus propios cuerpos que cambian, con sus propias soledades y con miedos que no siempre saben cómo pronunciar en voz alta. Y tú te quedas ahí, en medio de la sala, con décadas de experiencia sobre tus hombros. Te quedas con una vida entera vivida, con cicatrices que nadie ve y con historias que ya nadie te pide que cuentes. Y te preguntas cómo es posible que, después de haber dado tanto, después de haber estado para todos, nadie te haya preparado para la inmensidad de este preciso momento. Es una sensación extraña, como si hubieras estado corriendo una maratón toda tu vida y, de repente, la carrera hubiera terminado y no supieras a dónde ir. Pero hay algo que nadie te contó sobre esta etapa, algo que la sociedad oculta, porque le tiene terror al paso del tiempo. Y es esto, lo que estás sintiendo ahora mismo, ese nudo en el pecho, ese silencio abrumador, no es abandono, no es fracaso, no es el final de tu utilidad ni el declive de tu historia. Es, de hecho, el comienzo del despertar espiritual y emocional más profundo que un ser humano puede llegar a experimentar. Antes de continuar y revelarte lo que realmente significa este despertar, necesito pedirte algo. Si alguna vez has sentido ese silencio pesado en tu casa, si sientes que estás en una transición que nadie a tu alrededor comprende, suscríbete a este canal ahora mismo. Porque aquí no hablamos de banalidades, hablamos de lo que le duele y le sana al alma. Y quiero que vayas a los comentarios y me dejes una sola palabra. Escribe una palabra que describa cómo se siente ese silencio en tu vida hoy. ¿Es un silencio pacífico? ¿Es aterrador? ¿Es liberador? Déjalo escrito ahí abajo. Tu palabra no es solo para mí, es para que la persona que lea los comentarios esta noche, sintiéndose completamente sola en su propia casa, sepa que hay alguien más pasando por lo mismo. Únete a nosotros y acompáñame a desentrañar el misterio de esta etapa de tu vida. Volvamos a esa verdad que nadie te dice. Nos han enseñado a aterrarnos ante la madurez. Nos venden la idea de que la vida es una montaña donde las cimas son los 30 años y todo lo demás es ir cuesta abajo. Pero se equivocan rotundamente. Hay personas que simplemente envejecen, que dejan que el tiempo las marchite por dentro. Y hay personas que, al llegar a esta etapa, despiertan de un sueño profundo en el que vivieron por décadas. La diferencia entre envejecer y despertar no tiene absolutamente nada que ver con la edad que marca tu documento de identidad. Tiene que ver con lo que logras descubrir cuando el ruido del mundo por fin se apaga. Hoy vamos a iniciar un viaje hacia esos descubrimientos fundamentales. No te voy a dar consejos superficiales ni listas de cosas que hacer para mantenerte ocupado. No estamos aquí para evadir la realidad, sino para mirarla de frente. Vamos a explorar verdades que cambian desde la raíz, la manera en la que percibes tu existencia. Son verdades que muchas personas solo logran encontrar después de los 60, 70 u 80 años, cuando la vida ya no tiene paciencia para las ilusiones baratas, cuando las apariencias dejan de importar y solo queda lo que es auténtico y real.
Y lo que es real cuando uno finalmente tiene el valor de verlo, resulta ser maravilloso. Resulta ser mucho más vasto, mucho más libre y mucho más pacífico de lo que jamás habías imaginado. Quédate conmigo, porque lo que vamos a desentrañar no es lo que parece al principio. Esa tarde silenciosa, ese momento de soledad en la cocina donde te preguntas en quién puedes confiar, no tiene por qué ser el inicio del desencanto o de la amargura. Puede transformarse en el comienzo de tu mayor descubrimiento personal. Es el momento exacto en el que puedes descubrir que existía un tipo de confianza que nunca, en todos tus años de vida, te habías detenido a explorar completamente. Hablo de la confianza absoluta en ti mismo, y no me refiero a la confianza en tu capacidad para trabajar, criar hijos o resolver problemas logísticos. Esa confianza ya la demostraste, y la mayoría la tiene desarrollada por pura supervivencia a lo largo de los años. Me refiero a la confianza más profunda y sagrada que existe. Esa voz interior que te dice con calma, puedo sostenerme a mí mismo. Esa certeza de saber que puedes estar bien y en paz, aunque tu entorno no esté organizado de la manera que necesitas, o aunque las personas que amas no actúen como tú esperabas. Es la capacidad de encontrar refugio en tu propio ser, sin exigir que nadie más te proporcione la seguridad emocional que anhelas. Esa confianza majestuosa no se declara frente a un espejo repitiendo frases vacías. Se descubre. Y se descubre de la misma manera que se descubren todas las verdades inquebrantables de este mundo, atravesando la experiencia cruda de necesitarla. Y al mirar hacia adentro en medio del vacío, darte cuenta de que esa fuerza siempre estuvo habitando en ti, esperando pacientemente a que dejaras de buscarla desesperadamente afuera. Quiero dejarte algo muy claro antes de seguir avanzando en este despertar. Ninguno de los descubrimientos que vamos a explorar implica que debas cerrar tu corazón. No significa volverse una persona fría, resentida o indiferente hacia tu familia. No implica que los vínculos que has construido a lo largo de tu vida dejen de importar. No significa que renuncies al deseo de tener compañía o de valorar la presencia de quienes amas de verdad. Lo que estos descubrimientos exigen es algo mucho más sutil, mucho más elevado y transformador. Implican que dejes de hacer de esa compañía, de esa aprobación externa y de esa presencia constante, la condición innegociable para tu propio bienestar emocional. Hay una diferencia abismal entre desear que alguien comparta tu vida y necesitar que esa persona esté ahí para que tú no te derrumbes ante el peso de tu propia existencia. Hay un mundo de diferencia entre disfrutar plenamente del amor y la atención que llega a tu puerta, y depender patológicamente de ese amor para sentirte un ser humano completo y valioso. Hay una distancia enorme entre valorar los vínculos familiares y de amistad y vivir todos tus días a merced de ellos, sufriendo por cada llamada que no llega o por cada expectativa que los demás no logran cumplirte según tus propios estándares. Y esa diferencia, esa línea invisible que parece tan pequeña cuando intentamos explicarla con palabras, pero que representa un abismo gigantesco en la experiencia de tu vida cotidiana, es exactamente lo que vamos a aprender a cruzar. A partir de aquí, en esta primera etapa de nuestro recorrido, vamos a sentar las bases de la mente de quien despierta. Vamos a desarmar la necesidad de validación que te ha agotado durante toda tu vida, porque nos enseñaron desde pequeños que para ser valiosos debíamos ser útiles, debíamos ser complacientes, debíamos encajar en el molde que la familia y la sociedad prepararon para nosotros. Y pasaste décadas cumpliendo ese rol a la perfección. Pero esa obra de teatro ya terminó. El telón ha caído y el teatro está vacío. Y en ese silencio, la única voz que importa es la tuya. La verdadera travesía hacia tu propia alma acaba de comenzar. Y así llegamos al primer gran pilar de este despertar. El primer descubrimiento que altera para siempre la forma en que respiras y caminas por el mundo. La verdadera y profunda paz interior no depende, bajo ninguna circunstancia, de la aprobación de absolutamente nadie. Sé que lo has escuchado antes, pero escuchar no es comprender. Hay algo que ocurre fisiológica y espiritualmente cuando llevas suficientes décadas habitando este mundo. Empiezas a observar con una lucidez casi dolorosa que antes no tenías, la inmensa cantidad de energía vital que invertiste en asegurarte de que otros estuvieran de acuerdo con tus decisiones. Te das cuenta de cuántos años de tu vida se fueron esperando que tu familia te aplaudiera, que tus hijos comprendieran tus sacrificios, que tus amigos validaran tus posturas y que los conocidos pensaran que eras una persona ejemplar.
y no te juzgues por ello. Esa búsqueda incesante de validación no era malintencionada ni equivocada en su momento. Era una necesidad profundamente humana, un mecanismo de supervivencia emocional que todos traemos programado. Pero llega un punto de inflexión exacto en la vida donde esa búsqueda simplemente te cansa. Te agota de una manera que no puedes describir con palabras. Un cansancio que no se quita durmiendo más horas por la noche. Es el punto donde tu cuerpo físico y energético ya no tiene las reservas necesarias para sostener la ansiedad de agradar a todos. Donde tu alma, cansada de actuar en un escenario para un público que siempre exige más, se detiene y te hace una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasaría realmente si hoy dejara de necesitar que los demás me dieran la razón? ¿Qué pasaría si simplemente aceptara ser el villano en la historia de alguien más? Hay algo sobre este momento de rendición que quiero que entiendas con absoluta claridad. Soltar la necesidad de aprobación no es un acto de resignación triste. No es la amargura de quien se ha rendido ante la vida. No es el endurecimiento de un corazón que se decepcionó demasiadas veces y decidió cerrarse al mundo. Es todo lo contrario. Es una liberación silenciosa y majestuosa que pocas personas saben nombrar porque muy pocas lo logran. Pienso en todas esas personas que pasaron 60 o 70 años buscando desesperadamente la mirada de aprobación de sus padres, y luego la de sus cónyuges, y finalmente la de sus propios hijos. Cada decisión, cada compra, cada cambio de rumbo en sus vidas tenía que pasar por el riguroso filtro de lo que diría el resto de la familia. Necesitaban el sello de calidad de otros para sentir que no se estaban equivocando en su propio camino. Vivieron así durante tanto tiempo que la sumisión emocional se volvió su estado natural, al punto de que ni siquiera se daban cuenta de que estaban pidiendo permiso para existir. Y entonces, un día cualquiera, a veces desencadenado por una discusión banal donde alguien no está de acuerdo con ellos, algo se rompe. Pero no se rompe con furia, ni con un drama desmedido. Se rompe con una calma absoluta y cristalina, desde lo más profundo del ser. Es la resignación pacífica de quien suelta una cuerda que le estaba quemando las manos. Dejan de pelear por convencer al otro. Comprenden de golpe que su propia paz mental no puede seguir viviendo como rehén en las manos ajenas. Esa noche la persona duerme de una manera completamente diferente. Hay una quietud en su pecho que no había sentido desde que era niño. No porque el mundo haya cambiado y todos le den la razón ahora. Duerme en paz porque por fin su propio ser encontró un suelo firme donde pararse. Un suelo que no se tambalea con las opiniones de los demás. Y aquí radica el secreto que nadie te cuenta sobre la aprobación externa. No importa cuánta acumules, nunca será suficiente. Puedes ser elogiado por 100 personas, pero si una te critica, tu ego se derrumbará. Porque el hueco que intentas llenar con aplausos está dentro de ti, en tu propia carencia. Ninguna cantidad de validación que venga de afuera tiene el poder mágico de llenar un espacio interno de inseguridad. Solo tú puedes llenar ese vacío aceptándote incondicionalmente. Y cuando por fin logras este descubrimiento, cuando te das a ti mismo el permiso absoluto de no necesitar que todos estén de acuerdo con las elecciones de tu vida, la realidad a tu alrededor sufre una transmutación alquímica y todo tu ser se vuelve ligero. A partir de ese despertar, la presencia de otras personas en tu vida se convierte en un hermoso regalo que decides disfrutar y no en un tanque de oxígeno que necesitas para poder respirar. Si la aprobación llega de parte de tus seres queridos, la agradeces con una sonrisa sincera, pero ya no la persigues desesperadamente si deciden no dártela. Tu vida empieza a cobrar una textura muy diferente, mucho más tuya, más tranquila y sumamente real. Te das cuenta de que la verdadera paz interior no aparece por arte de magia, el día en que logras que todo tu entorno esté de acuerdo contigo. Esa paz monumental llega el día en que descubres, en lo más profundo de tus huesos, que ya no necesitas que lo estén. Has dejado de ser un prisionero de la corte de opiniones ajenas para convertirte en el único rey soberano de tu propio imperio emocional. Y esa libertad ya no la pierdes jamás. Este es apenas el umbral. Hemos cruzado la primera puerta de este despertar que cambiará el resto de tus días. En las siguientes partes de nuestro viaje, continuaremos desarmando las prisiones invisibles que te han mantenido cautivo. Nos adentraremos en el redescubrimiento de tu propio cuerpo y en el poder oculto de la soledad consciente. Pero por ahora, asimila esta primera gran verdad.
Descansa en ella hoy. Permítete mirar a tu alrededor esta misma noche y pregúntate cuántas de tus preocupaciones actuales nacen simplemente del miedo al juicio ajeno. Suéltalas. No te pertenecen. Tu única responsabilidad moral y espiritual en este momento de tu vida es estar en paz contigo mismo cuando cierras los ojos en la oscuridad de tu habitación. Nos veremos muy pronto para continuar este inmenso recorrido hacia tu verdadera esencia. Retomamos este viaje en el mismo punto exacto donde lo dejamos, en ese espacio de silencio que ahora sabes que no es un enemigo, sino un aliado fiel. Has cruzado el primer gran umbral al comprender que tu paz interior no es negociable ni depende de los aplausos ajenos. Pero la mente humana es compleja, y el camino hacia la verdadera libertad exige que miremos hacia otras prisiones que hemos construido sin darnos cuenta a lo largo de los años. Hoy vamos a descender aún más profundo en la anatomía de tu propio ser, porque una vez que te liberas de la mirada enjuiciadora del otro, te quedas a solas contigo mismo. Y es ahí, en la intimidad más cruda y real de tu existencia, donde te encuentras con la herramienta más milagrosa y a la vez más ignorada que posees. Vamos a hablar de algo que tienes tan cerca que, curiosamente, te has olvidado de mirarlo con el respeto inmenso que merece. Vamos a hablar de tu propio cuerpo. Este es el segundo gran descubrimiento que altera para siempre la forma en que vives y respiras. Hay una pregunta que muy pocas personas se hacen con absoluta honestidad cuando llegan a cierta edad. Es una pregunta que a veces asusta, pero que es vital responder. Te pregunto hoy mirándote al alma, ¿cómo has tratado realmente a este cuerpo a lo largo de toda tu vida? No te lo pregunto desde el duro banquillo de la culpa o el reproche, sino desde la más pura y amorosa toma de conciencia. Porque ocurre algo inevitable y profundamente transformador cuando uno cruza la frontera de los 60, los 70 o los 80 años. Durante tu juventud y gran parte de tu adultez, tu cuerpo era prácticamente invisible para ti. Eras simplemente un vehículo funcional, una máquina incansable que siempre dabas por sentada. Le exigías largas y pesadas jornadas de trabajo, poco descanso reparador, estrés continuo y una alimentación apresurada. Y el cuerpo, siendo noble y silencioso, simplemente obedecía, se adaptaba y resistía el castigo continuo. Pero de pronto el tiempo hace su trabajo y el cuerpo deja de ser invisible. Se convierte abruptamente en el protagonista indiscutible y central de todos y cada uno de tus días. Comienzas a hablarte con una voz ineludible. Te habla a veces en forma de un cansancio profundo, a veces con un leve dolor articular que antes no estaba, a veces pidiéndote a gritos silenciosos que vayas mucho más despacio. Ahora determina lo que puedes hacer en tu día a día, a dónde puedes ir sin fatigarte, lo que puedes disfrutar plenamente y los nuevos límites físicos que debes aprender a respetar con muchísima sabiduría, compasión y paciencia infinita. Y es exactamente ahí, en medio de esa nueva lentitud obligada, donde muchas personas se dan cuenta de algo que nadie les había explicado con tanta claridad emocional en su juventud. Comprenden de golpe que el cuerpo no es un simple medio de transporte para ir de un lado a otro cumpliendo tareas. El cuerpo es el hogar, es el único y verdadero hogar que irá contigo a todas partes hasta el instante exacto de tu último suspiro en esta tierra. Es el único espacio en todo el inmenso universo que realmente te pertenece de principio a fin. Sin embargo, la sociedad de consumo nos ha vendido una idea muy tóxica y destructiva sobre el cuidado del cuerpo en la madurez. Nos hacen creer erróneamente que se trata de una competencia constante, de mantener un rendimiento físico y real, de hacer cosas impresionantes para demostrar a los demás que aún somos jóvenes y útiles para el sistema. Nos presionan psicológicamente para competir con la versión más joven de nosotros mismos que ya no existe, o para intentar encajar desesperadamente en lo que las revistas dictan que debería poder hacer alguien de nuestra edad. Pero todo eso es una gran trampa del ego. El verdadero cuidado en esta etapa sagrada de la vida no tiene absolutamente nada que ver con la vanidad física ni con la competencia absurda contra el reloj biológico. Se trata de algo muchísimo más íntimo, mucho más fundamental y maravillosamente silencioso. Se trata exclusivamente de tu soberanía personal. Se trata del inmenso privilegio de poder levantarte por la mañana de tu propia cama e ir caminando tranquilo a preparar tu café, sin tener que esperar con frustración a que alguien más venga a ayudarte a hacerlo.
Se trata de ser dueño de tus propios pasos y de tus propios tiempos internos. Se trata del hermoso regalo de poder caminar hasta el jardín, sentir el calor reconfortante del sol en tu rostro y respirar el aire fresco sin depender de que alguien te acompañe o te sostenga del brazo, de tener la fuerza necesaria para abrir la puerta cuando alguien llama, de subir despacio y a tu ritmo los peldaños de tu casa, y de habitar dentro de tu espacio vital con la cabeza en alto, sin sentirte una carga para absolutamente nadie. Consiste en conservar intacta la dignidad de quien todavía es el dueño absoluto de sí mismo. Esto que parece tan pequeño, tan mundano y rutinario frente a los grandes logros del mundo, es en realidad el tesoro más gigantesco que puedes poseer hoy. Es la frontera exacta que separa una vida que sientes verdaderamente tuya de una vida que empiezas a experimentar con la amargura de sentirla prestada, limitada o dolorosamente dependiente. Y esa independencia milagrosa no nace de la buena suerte ni del azar del destino. Nace de decisiones diminutas, casi imperceptibles, que tomas de manera consciente y repetida a lo largo de mucho tiempo. Son esas pequeñas decisiones diarias que en el momento presente parecen insignificantes, pero que con el implacable paso de los años terminan revelando su verdadero, gigantesco e innegable peso sobre tu calidad de vida y tu paz mental. Hablo del acto de estirar tus músculos suavemente mientras esperas que hierva el agua en la cocina por la mañana. La valiente decisión de salir a caminar 10 minutos por tu barrio, aunque tu mente te ponga 1000 excusas y no tengas a ningún lugar en específico al que ir. Tu cuerpo registra con gratitud infinita cada pequeño esfuerzo que haces por mantenerlo activo. Es elegir usar las escaleras cuando tu cuerpo todavía tiene la capacidad. Es optar por el movimiento en lugar de rendirte prematuramente a la facilidad del ascensor. Es tomar ese vaso de agua pura al despertar, aunque la sed aún no haya aparecido en tu garganta. Esos gestos de autocuidado no parecen hazañas heroicas que nadie vaya a aplaudir, pero le están diciendo algo enormemente poderoso a tu biología y a tu subconsciente profundo. Le están enviando un mensaje directo y sanador a tus propias células. Con cada movimiento consciente le estás diciendo a tu sagrado cuerpo: todavía me importas profundamente. Reconozco tu valor. Todavía quiero vivir dentro de ti con la mayor dignidad y gracia posible. Y hay algo mágico que este tipo de cuidado silencioso produce en tu psicología, algo que no te puede dar ninguna medicina de farmacia ni ningún tratamiento externo costoso. Produce la inquebrantable sensación de que tú sigues al mando. Te devuelve la convicción de que sigues siendo el arquitecto principal y el dueño legítimo de tus propios movimientos y decisiones físicas. Y cuando logras mantener viva esa sensación de control interno sobre ti mismo, desaparece casi por completo uno de los miedos más oscuros y profundos que acechan en esta etapa de la vida. Hablo de ese terror paralizante que casi nunca se confiesa en voz alta, pero que aprieta el pecho por las noches. Ese fantasma cruel que te susurra al oído en la oscuridad. ¿Qué pasará si un día me caigo y no tengo la fuerza para levantarme solo? ¿Qué pasará si mi cuerpo falla y me convierto en una carga insoportable para mis hijos o mis seres queridos? La autonomía física que cultivas día a día no es un acto de egoísmo ni de terquedad para no pedir ayuda. Es la manifestación física más elevada de tu dignidad humana frente al declive natural de la vida. Y esa dignidad, esa fuerza que proviene del simple hecho de poder mirarte al espejo cada mañana y decirte a los ojos con total sinceridad que todavía eres capaz de sostenerte sobre tus propios pies, tiene un valor incalculable que el dinero no puede comprar. Es una paz mental profunda que irradia desde el tuétano de tus huesos hasta la cima de tu espíritu, blindándote energéticamente contra la desesperanza, la apatía y la depresión. Hay algo más sobre tu vehículo físico que merece una observación profunda y llena de reverencia. Tu cuerpo posee una memoria asombrosa y perfecta. Y no hablo únicamente de la memoria celular que registra las enfermedades o las lesiones físicas del pasado. Hablo de la memoria emocional y energética de todas y cada una de las decisiones que tomaste durante décadas. Tu cuerpo recuerda perfectamente todas las veces que lo trataste con puro amor. Y también recuerda, guardando tensión en los músculos y órganos, todas las veces que lo ignoraste por completo en favor de complacer a otros o de cumplir con tus ambiciones laborales. Y hay algo maravilloso y esperanzador que esta memoria física es capaz de producir si decides actuar hoy mismo a tu favor.
El cuerpo humano tiene una capacidad de respuesta y de regeneración que deja completamente sorprendidos a quienes la descubren algo tarde. Existen miles de personas que a los 70 o 75 años deciden, por primera vez, empezar a moverse de maneras que nunca antes habían intentado, desafiando mentalmente la rigidez que daban por sentada como un castigo inevitable e irreversible de la vejez. Empiezan con movimientos suaves, con estiramientos lentos, con respiraciones conscientes que llenan de oxígeno rincones de su cuerpo que llevaban décadas prácticamente asfixiados. Y en cuestión de pocos meses, como si ocurriera un verdadero milagro silencioso en su anatomía, algo en ellos que estaba profundamente rígido comienza a volverse más elástico y flexible. Sus pasos se vuelven notoriamente más firmes. Su postura se endereza quitándose peso de los hombros, y los dolores crónicos empiezan a ceder. ¿Por qué ocurre esto con tanta frecuencia? Porque el cuerpo, en su inmensa sabiduría, no está buscando imposibles. Tu cuerpo no está buscando mágicamente volver a ser el envase joven, tenso y perfecto que fue a los 20 años. Lo que tu cuerpo está buscando desesperadamente, como tierra seca que anhela el agua, es que vuelvas a habitarlo con conciencia y con profundo amor. Tu cuerpo anhela ardientemente que lo recorras de nuevo con tu atención plena, sin juicios de valor sobre sus arrugas o cicatrices. Anhela que lo perdones y que le pidas perdón. Y cuando uno finalmente empieza a habitar su propio cuerpo otra vez, tratándolo con la gentileza extrema y la infinita gratitud que merece un hogar que ha sido usado mucho, que ha soportado estoicamente tormentas emocionales terribles y que te ha mantenido vivo a pesar de todo durante todos estos años, el cuerpo siempre responde con generosidad. No te responde otorgándote saltos acrobáticos o fuerzas sobrehumanas de la noche a la mañana. Te responde dándote una estabilidad emocional y física tan sólida que tiene su propio nombre sagrado: paz interior. Una vez que logras reconciliar tu relación rota con tu vehículo físico, estableciendo un pacto de cuidado mutuo, tu ser entero se aligera. Te quitas de encima el pesado traje de la inseguridad corporal, y al hacerlo, estás energética y mentalmente listo para adentrarte en el tercer gran descubrimiento de este despertar. Este tercer descubrimiento es, sin lugar a dudas, uno de los conceptos más malentendidos y temidos por la sociedad moderna, pero representa el portal más directo y luminoso hacia tu verdadera esencia inmortal. Vamos a hablar de la soledad, pero quiero ser muy enfático. No vamos a hablar de la soledad que te aterra y te aísla, sino de aquella que te eleva y te libera. La soledad consciente puede convertirse en tu forma más profunda de sabiduría. Hay algo fundamental y crítico que el mundo exterior, tan obsesionado con el ruido y la conexión constante, raramente te dice sobre la naturaleza de la soledad. Desde que nacimos, nos han enseñado sistemáticamente a huir de ella como si fuera una enfermedad contagiosa o un castigo divino. Nos han dicho que estar solos un viernes por la noche o vivir sin pareja en la madurez es un claro sinónimo de haber fracasado rotundamente en la vida. Y es una gran verdad que no toda soledad se siente igual en el alma. Existe, efectivamente, una soledad que duele en lo más profundo, una soledad que asusta, que oprime el centro del pecho y que produce esa sensación de vacío existencial tan insoportable que ninguna pantalla de teléfono, ni ningún ruido de fondo logra llenar por más que lo intentes. Esa soledad densa y pesada que a veces te quita el sueño es la llamada soledad del abandono. Es el frío desgarrador que se siente en los huesos cuando uno esperaba con el corazón abierto que alguien llegara, que alguien importante llamara por teléfono, que alguien demostrara afecto genuino, y ese alguien simplemente no apareció, ignorando tus necesidades. Es la soledad tóxica que nace directamente de la expectativa rota, del apego emocional y de la profunda herida del rechazo. Esa soledad es real, existe y duele muchísimo en el alma. Pero el gran secreto que los sabios guardan es que existe otro tipo de soledad completamente diferente, una que pertenece a un nivel espiritual muchísimo más elevado y refinado. Hablo de la soledad que se elige con total intención y soberanía, una soledad que se abraza y se habita de manera plenamente consciente, sin verla como un castigo. Una soledad que, cuando aprendes a sumergirte en ella sin poner ninguna resistencia emocional, transmuta. Cuando dejas de intentar escapar de ella encendiendo el televisor a todo volumen o buscando distracciones vacías fuera de casa,
Esa soledad elegida se transmuta en algo sagrado y luminoso. Deja de ser un aislamiento deprimente y se convierte por completo en pura y radiante presencia. Y esa presencia absoluta de ti, en comunión contigo mismo, tiene una calidad curativa y sanadora que la compañía constante de otras personas muchas veces impide. Empieza a ocurrir un fenómeno neurológico y espiritual fascinante en tu mente cuando te permites estar verdaderamente cómodo en medio de tu propio silencio prolongado. Las voces exigentes del mundo exterior, esas que siempre te decían con autoridad cómo debías actuar, qué debías pensar o qué debías sentir ante cada situación, comienzan a perder gradualmente, como si se quedaran sin volumen, todo el poder hipnótico que tenían sobre tus emociones. Las opiniones ajenas, las críticas hirientes de tus familiares lejanos o los juicios implacables de la sociedad estructurada empiezan a pesar muchísimo menos en tu balanza emocional diaria. Ya no te desestabilizan como antes. Y en medio de ese vasto silencio que ya no te da miedo recorrer, algo que había estado profundamente dormido y amordazado durante décadas, comienza a despertarse, estirándose lentamente hacia la luz de tu propia conciencia. Algo que fue cruelmente sofocado por años de obligaciones incesantes, de trabajo duro para pagar facturas, de crianza devota de los hijos y de la abrumadora presencia constante de otras personas opinando en tu espacio vital. Se despierta, por fin y con una fuerza arrolladora, tu propia, única y auténtica voz interior. Una voz que casi había olvidado cómo sonar, porque siempre estaba ocupada repitiendo como un eco lo que otros querían oír. No estoy hablando de la dulce voz de quien fuiste para tus hijos cuando te necesitaban a cada minuto del día y de la noche. No hablo de la voz obediente y cansada de quien fuiste en tu lugar de trabajo durante 30 largos y sacrificados años de servicio ininterrumpido. Tampoco me refiero a la voz complaciente y a veces sumisa de quien fuiste dentro de los muros de tu matrimonio. Me refiero a la vibración original, a tu yo más genuino. La voz que existía libremente mucho antes de que la sociedad te pusiera todos esos roles, deberes y etiquetas pesadas sobre los hombros. La voz instintiva que sabe exactamente lo que tú quieres y lo que te hace feliz cuando absolutamente nadie te está mirando ni evaluando. Innumerables personas llegan a descubrir la nitidez asombrosa de esta voz recién después de los 70 años, escuchándola con atención por primera vez en toda su larga vida. Y lo que escuchan al conectarse profundamente con ella en la quietud de sus hogares los deja completamente maravillados y sorprendidos. Porque resulta que hay muchísimas cosas que esa voz interior lleva años, tal vez décadas enteras, intentando decir a gritos desesperados desde el fondo del alma, pero que nunca lograron tener un espacio real para ser escuchadas entre tanto ruido mental, tanta distracción y tanta demanda agotadora del mundo exterior. Esa voz sabia empieza a confesarte verdades muy simples, pero que encierran un poder liberador increíble. Te empieza a decir desde el corazón cosas como: realmente me gusta la mañana cuando es solo mía, cuando la casa está en calma y no tengo que correr a prepararle el desayuno a nadie más que a mí. Me encanta perder la mirada en el silencio absoluto después de despertar, saboreando el café sin prisas ni relojes que me persigan constantemente. Disfruto inmensamente de pensar despacio, saboreando cada recuerdo, dejando que mis ideas creativas fluyan como un río tranquilo, sin que ninguna urgencia externa, ni ningún teléfono sonando me interrumpa el trance. Me gusta sentarme a leer un libro durante horas sin sentir la más mínima culpa por no estar siendo supuestamente productivo para el sistema. Te dice que le fascina el simple acto de sentarse a mirar por la ventana sin hacer nada. Te revela la belleza oculta de observar cómo el viento mueve las hojas de los árboles, sin que nadie se cruce por delante para preguntarte qué estás haciendo o en qué estás pensando con cara de preocupación. Y lo más hermoso, lo más sanador que esa voz te revela desde el silencio es esto: me gusta muchísimo quién soy cuando no tengo la enorme y pesada obligación de ser nada en específico para complacer las expectativas de nadie más que las mías. Me gusta mi propia compañía pacífica cuando, al cerrar la puerta de mi casa, me quito por fin la pesada máscara de la persona inquebrantablemente fuerte, de la persona siempre responsable y perfecta, y simplemente me permito existir, respirar y ser vulnerable en mi propio espacio protegido. Descubres entonces con lágrimas de alivio en los ojos que la soledad consciente no es, de ninguna manera, una triste antesala de la muerte o un castigo.
Es, por el contrario, la energía de la vida experimentada en su forma más pura, libre y concentrada. Es el laboratorio sagrado y personal donde se toman las decisiones más íntimas e importantes sobre cómo quieres vivir el resto de tu existencia. Es el refugio seguro donde finalmente puedes digerir todas aquellas experiencias dolorosas, los traumas ocultos o los cambios complejos que el paso acelerado del tiempo nunca te permitió procesar antes. En ese espacio de retiro voluntario e iluminado, es exactamente donde uno logra reconciliarse de verdad con todas las cosas que ya pasaron y no se pueden cambiar, perdonando con misericordia los errores propios y las fallas ajenas que tanto pesaban. Y también es el lugar sagrado donde uno hace las paces definitivas con todas aquellas cosas que soñó ardientemente en su juventud, pero que comprende que ya no van a suceder, soltándolas al fin. Se suelta la frustración acumulada sin una gota de amargura, entendiendo que el destino tenía otros planes, quizás menos ruidosos pero más sabios. Hay muchas personas que eligen envejecer huyendo despavoridas de este silencio sanador, porque tienen un terror paralizante de encontrarse frente a frente con sus propios demonios y con la vacuidad de las vidas que construyeron para otros. Viven aterrorizados de escuchar su propia verdad interna. Son personas que llenan cada hora disponible de su día con sonidos artificiales estridentes, con el parpadeo de pantallas brillantes, con noticias alarmantes que les generan más ansiedad, o con conversaciones vacías que en realidad no necesitan tener. Mantienen la radio encendida desde el amanecer o buscan cualquier tipo de compañía superficial y efímera simplemente para no tener que quedarse a solas frente a las preguntas de sus propias almas. Viven escapando de su propia esencia, convirtiendo sus últimos años en una frenética carrera hacia ninguna parte. Y por el otro lado, iluminando el camino con su ejemplo, están aquellas personas sabias y maduras que deciden aprender a sentarse en el centro de su silencio sin un gramo de miedo. Estas segundas personas, las que abrazan su soledad como a un viejo amigo, envejecen de una forma radicalmente diferente, mucho más noble y hermosa. Tienen un brillo distinto y sereno en la mirada, porque llevan guardado en su interior algo invaluable que los primeros nunca logran construir debido a su constante evasión. Un lugar seguro al que siempre pueden volver a descansar cuando el mundo exterior se vuelve caótico, violento o incomprensible. Han edificado un castillo interior inexpugnable que no depende en absoluto de que alguien más les llame por teléfono para validar su propia existencia. Poseen un refugio interno de paz inalterable, que no depende bajo ninguna circunstancia de que sus hijos, inmersos en sus propias vidas ajetreadas, estén disponibles para visitarlos los fines de semana. Han creado un lugar de quietud que no cierra sus pesadas puertas los domingos por la tarde, ni se va de vacaciones lejos, dejándolos desamparados y tristes. Ese santuario sagrado, inquebrantable, infinito y eterno, se llama simplemente uno mismo. Y aprender a vivir ahí adentro, aprender a estar profundamente a gusto, relajado y feliz dentro de tu propia piel, sin necesitar estimulación externa constante, es sin duda la habilidad suprema y más importante que existe en esta etapa final de la vida. Hay algo sobre la naturaleza escurridiza de este silencio interior que vale la pena explorar con mucho más detalle y paciencia, porque te advierto que no es un estado plano al que se llega fácil. El silencio consciente está compuesto de varias capas densas que debes ir atravesando con valentía, como quien bucea hacia el fondo del océano. Muchas personas se rinden al principio del proceso y vuelven a encender el televisor porque confunden el silencio inicial con la soledad dolorosa. En la superficie más externa, cuando recién apagas el ruido del mundo, este silencio repentino puede sentirse muy pesado, como un inmenso vacío perturbador. En esa primera capa superficial, el silencio se siente abrumadoramente como la ausencia dolorosa de lo que uno esperaba que estuviera ahí, pero ya no está. Se siente intensamente la falta del ruido alegre de los niños que ya crecieron y se marcharon, o la falta de los pasos de la pareja que ya no camina por esos pasillos. Si logras ser valiente, no huir en ese momento crítico de nostalgia y te quedas sentado respirando un poco más, todo cambia. Empiezas a descender suavemente hacia adentro de tu propia conciencia. Y es justo ahí donde el silencio empieza a cobrar una textura propia, cálida y envolvente. Ya no se siente como una ausencia que te roba el aliento, sino como el inicio vibrante de una nueva presencia que te llena.
Comienzas a notar los ritmos sutiles y perfectos de tu propio cuerpo funcionando en armonía. Escuchas tu propia respiración, marcando el compás sagrado de tu vida. Sientes los latidos constantes de tu corazón trabajando incansablemente para ti, bombeando vida sin pedir nada a cambio. Observas con curiosidad desapegada cómo los pensamientos flotan en la pantalla de tu mente, como nubes lentas cruzando un cielo azul, sabiendo que tú no eres esos pensamientos. Los dejas pasar cuando nadie los interrumpe ni los juzga. Y si eres lo suficientemente paciente para ir más adentro todavía, descubres el mayor premio. Llegas a un nivel de silencio profundo y expansivo que no pesa absolutamente nada. Un silencio luminoso y cristalino que te envuelve por completo como un manto cálido y protector, y que se siente en cada célula exactamente como el estado natural de alguien que, después de un viaje muy largo, turbulento y agotador por el mundo de las formas, finalmente ha llegado a casa. Ese nivel de paz absoluta no se consigue de manera inmediata ni por accidente. Requiere la firme y terca disposición de quedarse quieto en el presente, atravesando la barrera de la incomodidad mental de las capas anteriores. Pero te aseguro desde lo más profundo que cuando tu conciencia finalmente llega a posarse en ese lugar de quietud, ocurre un milagro irreversible en tu comportamiento diario. Te vuelves infinitamente menos reactivo y cero dependiente del ruido externo, de los dramas familiares o de la atención social. Ya no necesitas la validación de los demás para sentirte inmensamente valioso y en paz con tu destino. Puedes pasar una tarde entera de domingo sin pronunciar una sola palabra, sin hablar con absolutamente nadie, simplemente sentado en tu sillón favorito, viendo caer la luz dorada del sol por la ventana. Y al llegar la noche, sentir en lo más hondo de tu pecho que esa tarde solitaria fue la experiencia más plena, rica y perfecta que podrías haber tenido. Esta es la verdadera maestría emocional y espiritual que transforma la madurez, alejándola del estigma de la decadencia para convertirla en la verdadera etapa dorada del alma humana. Cuando dominas tu cuerpo desde el respeto amoroso y no desde la vanidad estética, y cuando conquistas tu temida soledad convirtiéndola en tu mejor amiga y consejera, te vuelves un ser humano inquebrantable. Ya no eres un pequeño barco a la deriva en alta mar. Ya no estás esperando angustiado que el viento caprichoso de las opiniones o acciones de los demás te empuje hacia la orilla de la felicidad. Eres por fin tu propio capitán, firme y sereno, anclado profundamente en la inmensidad de tu ser, listo para afrontar con una sonrisa inquebrantable cualquier marea, cualquier tormenta o cualquier atardecer que la inmensidad de la vida decida presentarte en el horizonte de tus próximos días. Hasta ahora hemos caminado juntos por senderos muy íntimos y reveladores. Hemos desarmado la pesada armadura de la aprobación ajena. Hemos hecho las paces con el sagrado templo de nuestro cuerpo físico y hemos aprendido a transformar la temida soledad en el refugio más luminoso y pacífico que existe. Pero nuestro inmenso recorrido no termina aquí en absoluto. Una vez que logras estabilizar tu mundo interior, tu mirada se dirige inevitablemente hacia el exterior, hacia las personas que te rodean, hacia los delicados lazos que has tejido a lo largo de todas estas décadas. Y es justo en este territorio, en el complejo y a veces doloroso campo de las relaciones humanas, donde nos encontramos de frente con el cuarto gran descubrimiento de este despertar. Una verdad que duele, pero que libera. El cuarto descubrimiento te susurra una verdad que nadie te prepara para enfrentar. No todos los vínculos permanecen para siempre de la misma forma. Y esa distancia que se instala lentamente no es una tragedia, ni un fracaso personal, ni una pérdida injusta de la vida. Es, en realidad, una inmensa y necesaria claridad. Hay una narrativa muy romántica, pero irreal, que la sociedad nos vende como verdad absoluta desde que somos niños. Nos hacen creer ciegamente que la amistad verdadera y el amor familiar deben ser inmutables frente al implacable paso del tiempo. Nos enseñan que si una relación cambia de forma, se enfría con los años o simplemente se aleja, es porque alguien cometió un error terrible o porque el afecto inicial no era lo suficientemente genuino. Y bajo esa creencia tóxica, llegamos a la madurez cargando un pesado cementerio de culpas injustificadas. Llegamos sintiéndonos responsables por las personas que ya no están a nuestro lado con la misma intensidad. Pero necesito que mires tu realidad de frente hoy mismo, sin los filtros del idealismo que tanto daño nos han causado a lo largo de los años.
quiero que pienses en esos vínculos que considerabas pilares inquebrantables de tu existencia. Hablo de una distancia que no se anuncia con gritos ni peleas dramáticas en la sala de tu casa. Hablo de algo muchísimo más sutil, silencioso y, a veces, mucho más doloroso. Hablo de la distancia que se instala gradualmente, como el polvo sobre un mueble, en relaciones que alguna vez fueron el centro absoluto de tu vida diaria. Es ese hijo que antes te contaba todo y que ahora llama cada vez menos, atrapado en el torbellino de su propia vida, de sus urgencias, de su propia familia, dejándote a ti en un silencioso segundo plano. Es ese amigo incondicional de hace 50 años con quien compartiste tu juventud, tus secretos y tus lágrimas, pero con quien el vínculo hoy sobrevive a duras penas en las formas educadas. Ya no tiene la misma sustancia. Las conversaciones se han vuelto vacías, rutinarias, y ambos saben en el fondo que algo esencial se apagó. Es la hermana o el hermano con quien uno compartía hasta los silencios más cómodos durante la infancia. Ese hermano que ahora vive atrincherado detrás de distancias emocionales gigantescas que ya no se acortan ni siquiera en las fiestas familiares. Es el vecino amable de toda la vida con quien tomabas el café de las tardes, compartiendo las penas cotidianas, y que de pronto un día se mudó, o simplemente dejó de salir a la misma hora, y esa hermosa rutina desapareció para siempre sin dejar rastro. Esa pérdida gradual y silenciosa duele. Es profundamente honesto y necesario admitir que duele. Duele de una manera muy particular que no tiene un nombre exacto en el diccionario de las emociones. No es un dolor agudo como el de una herida reciente, sino más bien un peso sordo y constante en el pecho. Es como sentir que algo fundamental falta en la estructura de tu vida, pero no puedes señalar exactamente qué es ni cómo solucionarlo. Te sientes impotente ante el paso del tiempo. Y entonces, en el silencio de tu casa, te preguntas una y otra vez qué hiciste mal. Te atormentas repasando conversaciones de hace una década, buscando el momento exacto en el que la cuerda invisible que los unía comenzó a deshilacharse. Sufres por las llamadas que esperas con el teléfono en la mano y que nunca llegan. Te desgastas energéticamente intentando revivir por la fuerza una dinámica que ya cumplió su ciclo natural de existencia. Pero hay algo milagroso que ocurre en tu interior cuando por fin dejas de resistirte a esa dolorosa realidad. Cuando dejas de remar contra la corriente del tiempo y empiezas a ver la impermanencia de los vínculos desde un nivel de conciencia superior. Entiendes que las personas que se alejan también están revelando algo sagrado. No lo hacen como un juicio contra ti, sino como información valiosa sobre cómo funciona la inmensidad de la vida. Comprendes que todos, absolutamente todos, estamos librando batallas invisibles y atravesando procesos internos que consumen nuestra energía. Y cuando empiezas a soltar compasivamente la expectativa irreal de que todos los vínculos deben durar para siempre en la misma forma exacta, algo en tu pecho se alivia de inmediato. Un nudo gigantesco se desata. Y no es porque de repente te vuelvas una persona fría, cínica o indiferente al amor. El alivio llega porque, por primera vez, empiezas a relacionarte con lo que es absolutamente real, en lugar de vivir sufriendo por lo que esperabas que fuera. Hay algo que las personas que han llegado a la madurez con un estado de paz envidiable parecen tener en común. Han aprendido la lección más difícil del corazón humano. Han aprendido a amar intensamente sin aferrarse con desesperación. Han descubierto el arte del desapego amoroso. Han aprendido a valorar infinitamente los vínculos que tienen en el presente, sin angustiarse ni envenenarse por los vínculos que cambiaron su forma. Comprendieron a través de muchas lágrimas que una relación que se transforma o se diluye no es necesariamente una relación que falló o que fue una farsa. Entendieron que los vínculos humanos tienen estaciones, exactamente igual que los años y la naturaleza que nos rodea. Hay inviernos duros que enfrían el trato y obligan al repliegue interior. Hay primaveras hermosas que renuevan conexiones que parecían perdidas. Y hay otoños ineludibles donde empieza a caer, como hojas secas, lo que ya no se sostiene por sí solo y que debe volver a la tierra. Aceptar estas estaciones con gracia, sin hacer berrinches existenciales, es una forma de amor muchísimo más madura y profunda que exigir que nada cambie nunca. Y hay algo maravilloso que esta profunda comprensión le devuelve a la persona que la asimila. Le devuelve toneladas de energía vital.
porque no tienes idea de la cantidad enorme y desproporcionada de energía que tu sistema nervioso gasta diariamente en dolerse por lo que ya se fue, en revivir mentalmente conversaciones que no ocurrieron como querías, en preguntarte obsesivamente qué defecto hay en ti para que las cosas fueran como son. Ese desgaste mental te envejece, te apaga el brillo de los ojos y te mantiene estancado en un bucle de melancolía que no te permite ver la luz del sol de hoy. Pero cuando toda esa inmensa energía se libera al aceptar la impermanencia, cuando decides firmemente dejar de invertirla en vínculos que ya no pueden ni quieren dar lo que tú necesitas, esa fuerza creadora queda totalmente disponible para algo infinitamente más valioso y real. Esa energía queda disponible para los vínculos que sí están presentes hoy. Queda libre para las personas que sí te llaman, para las que sí se preocupan, para los momentos que sí ocurren en tu presente. Momentos quizás más pequeños, más cotidianos, sin el drama ni la intensidad de la juventud, pero absolutamente reales y tangibles. Y esos pequeños momentos, cuando son vistos desde esta nueva lente de gratitud, cobran un valor incalculable. Empiezan a tener una calidad luminosa diferente, una calidad que jamás pudiste notar cuando los dabas por sentados o cuando estabas demasiado ocupado mirando hacia el pasado. Quiero mostrarte cómo se ve este cuarto descubrimiento encarnado en una imagen muy concreta de la vida real. Hay una llamada de teléfono que suena en tu casa cada martes por la tarde. No es de tus hijos ocupados, no es de un familiar de sangre que esté obligado a hacerlo. Es la llamada de una amiga entrañable de hace 15 años. Una persona maravillosa que apareció en tu vida cuando ya creías que los verdaderos amigos eran un mito reservado únicamente para la época de la juventud. Esa llamada de los martes no tiene un gran tema específico que resolver. A veces hablan de cosas muy profundas de la vida y la muerte, y a veces hablan de cosas completamente ordinarias como el clima, la comida o las plantas. A veces, una de las dos llama simplemente para decirle a la otra que estaba pensando en ella y quería escuchar su voz. Y hay algo en esa sencilla llamada de martes que vale más que 1000 tesoros terrenales. No es la conversación en sí misma lo que importa. Lo que de verdad importa, lo que sana el alma, es lo que ese acto representa. Es la prueba viviente e irrefutable de que los vínculos con raíces reales sobreviven a cualquier tormenta. Es la demostración de que no todos se alejaron, de que no estás roto, de que en medio del caos del mundo moderno hay personas que todavía eligen consciente y voluntariamente estar a tu lado. Y cuando aprendes a ver eso con los ojos del espíritu, cuando aprendes a darle el valor monumental que realmente merece a los vínculos que sí permanecen, en lugar de castigarte y dolerte únicamente por los que cambiaron, ocurre la verdadera magia. Toda la experiencia de tu vida se transfigura. Los martes por la tarde empiezan a tener un peso emocional diferente. No porque esa sencilla llamada cambie mágicamente tus problemas externos o tus dolores físicos, sino porque tú has aprendido a recibirla como lo que verdaderamente es, un milagro de conexión humana. Has aprendido que un vínculo que elige quedarse libremente es un regalo del universo, y que eso, solo eso, ya es más que suficiente. Y con el corazón por fin pacificado respecto a las personas que te rodean, estás listo para dar un paso trascendental hacia adentro. Estás listo para asimilar el quinto gran descubrimiento de este despertar. Un descubrimiento que protege tu salud física, mental y espiritual, como un escudo de acero indestructible. Escucha esta verdad con toda tu atención. Tu energía es absolutamente sagrada y tienes el derecho y el deber de protegerla. Hay algo innegable que cambia de forma inevitable con la edad, y es la cantidad de energía vital que tenemos disponible cada día. El cuerpo ya no se recupera igual después de una mala noche. La mente no tolera el mismo nivel de estrés crónico, y el sistema nervioso se agota mucho más rápido ante el ruido y el conflicto constante. Esto no es de ninguna manera una derrota, ni una falla personal de la que debas sentir vergüenza. Es simplemente la hermosa y natural realidad de un cuerpo y una mente que han vivido mucho, que han atravesado 1000 batallas y que ahora necesitan y exigen muchísimo más cuidado para seguir dando lo que dan. Y hay personas que, al darse cuenta de esto, hacen algo verdaderamente notable, algo que separa a los sabios de los que sufren. Aprenden el arte supremo de decir que no. Un no rotundo, claro y sin la más mínima gota de culpa. No aprenden a decir que no desde la amargura,
ni desde la soberbia, ni desde un egoísmo mezquino que rechaza al mundo. Aprenden a decir que no desde una conciencia espiritual muy clara y elevada. Entienden que su energía es limitada y preciosa, como el agua en un desierto. Saben que gastarla en cosas, situaciones o personas que no nutren su alma es un desperdicio letal que, a estas alturas del partido, simplemente ya no pueden permitirse. Comprenden que su bienestar físico y emocional depende exclusivamente de elegir con muchísimo cuidado a qué y a quién le abren la puerta de su atención. Hay algo sobre el no que se pronuncia a cierta edad que tiene una textura y una resonancia completamente diferente al no que se pronuncia en la juventud. Cuando se es joven, el no a veces viene del capricho, de la rebeldía sin causa, del orgullo herido o del miedo a comprometerse. Pero a cierta edad madura, el no viene de una sabiduría purificada. Viene de saber exactamente, en la propia carne, qué precio altísimo cuesta decir que sí por compromiso. Viene de haber aprendido, a base de golpes y decepciones, que no todas las personas ni todas las situaciones merecen que pagues ese costo energético. Hay personas que descubren con claridad meridiana que ciertas conversaciones los dejan exhaustos y vacíos durante días. Descubren que ciertas visitas familiares o sociales que antes creían que los alegraban, en la cruda realidad, los vampirizaban y los dejaban con dolor de cabeza. Que ciertos compromisos que asumían por pura costumbre, por presión del grupo o por culpa cristiana, les robaban una energía vital inmensa que luego necesitaban desesperadamente para sus propias cosas, para su propia recuperación, para su propio tiempo de paz y silencio. Y cuando estas personas empiezan a ser radicalmente honestas consigo mismas sobre esto, cuando empiezan a elegir con plena conciencia y valentía con quién y con qué gastan la energía que tienen, algo espectacular cambia en la calidad de su vida cotidiana. No es un cambio en los grandes eventos que salen en las fotos, es un cambio sutil en la textura de los días ordinarios. La mañana se siente diferente, más respirable y tuya. El cuerpo por fin descansa de verdad durante la noche, porque no está procesando la tensión de un día lleno de compromisos falsos. La mente tiene un espacio inmenso y limpio para pensar con claridad, para leer, para contemplar. Aparece en el centro del pecho algo parecido a una ligereza luminosa que nunca antes había estado ahí. Porque proteger celosamente tu energía no significa convertirte en un ermitaño, ni cerrarte al mundo con rencor. Proteger tu energía es entender un principio universal básico. Para poder dar algo real, hermoso y nutritivo a los demás, primero tienes que tener algo real y hermoso dentro de ti para dar. Y eso requiere cuidarse a uno mismo como si fueras tu posesión más valiosa. Hay algo que esta etapa de la vida enseña con una crudeza y una claridad particular que a veces asusta a nuestro ego complaciente. Y es que no puedes seguir siendo todo para todos. Llega un momento ineludible en el que comprendes que ya no tienes la energía ni el tiempo para satisfacer las demandas infinitas del mundo entero. Ya no puedes ser el salvador de tu familia ampliada, el terapeuta gratuito de tus amigos y el trabajador incansable. Pero la maravilla de este límite físico es que te enseña que, aunque no puedes ser todo para todos, sí puedes ser muchísimo para unos pocos elegidos. Y serlo todo para ti mismo. Y saber que eso es más que suficiente es una revelación que te quita 100 kilos de las espaldas. Hay algo en este quinto descubrimiento que quiero ilustrarte con una escena muy vívida, para que sientas en tu propio cuerpo la liberación que esto produce. Quiero que imagines esa reunión familiar o ese evento social al que llevas años asistiendo por pura inercia. Esa reunión a la que ya no quieres ir, no porque te hayas vuelto un ser huraño. No vas porque después de décadas de asistir, sin preguntarte si realmente deberías hacerlo, alguien dentro de ti finalmente se hace la pregunta vital. ¿Cómo me siento realmente cuando esa reunión termina y vuelvo a mi casa? Y la respuesta que brota de tus entrañas, cuando por fin te atreves a decirla con honestidad brutal, dice algo que te habías prohibido admitir durante años. La respuesta es: vuelvo completamente exhausto, vacío y triste. Descubres que no es el agotamiento físico normal que viene del esfuerzo o del trabajo alegre. Es un agotamiento oscuro y denso. Es el tipo de cansancio que viene de haber forzado a tu cuerpo a estar presente, en un lugar donde algo mucho más profundo en ti, tu propia alma, no estaba cómoda en absoluto. Es el cansancio tóxico de fingir sonrisas,
de sostener conversaciones banales que no te interesan, de mimetizarte para no desentonar. Y el día glorioso en que te atreves a decir que no, por primera vez con voz clara, firme y sin inventar excusas falsas de enfermedad para no ir, ocurre algo en tu interior que no esperabas. Te invade un nerviosismo inicial, sí, pero rápidamente es reemplazado por una ola de poder inmenso. La tarde que sigue a ese no tiene una textura sagrada que ninguna de tus tardes anteriores había tenido. El reloj parece detenerse para abrazarte. La tarde se siente diferente no porque vayas a hacer algo extraordinario o espectacular, sino porque todo lo que hay en esas horas ha sido elegido por ti y para ti. El silencio después del desayuno que decides estirar un poco más en la terraza. Ese libro que finalmente abres sin prisa y sin mirar el reloj. La ventana de tu cuarto, donde te sientas a observar cómo la luz del sol entra de esa manera específica que solo existe a esa hora mágica. Esa tarde pequeña, ordinaria, íntima y tuya es en realidad un evento monumental en tu historia personal. Es el primer paso, firme e irreversible, de alguien que ha dejado de ser un esclavo de las expectativas ajenas y ha aprendido, por fin, a elegir su propia paz. Es el nacimiento de la versión más madura y libre de ti mismo. Una versión que respeta su energía vital como el tesoro más grande que la divinidad le ha confiado para este viaje. Estos dos descubrimientos, el de soltar los vínculos que ya no vibran en tu frecuencia y el de proteger tu energía sagrada con la fiereza de un guardián, son los cimientos necesarios para lo que vendrá después. Nos están preparando el terreno interior para algo todavía más grande. Nos están limpiando el campo de batalla para que podamos construir una fortaleza inexpugnable que nadie, absolutamente nadie, pueda derribar jamás. Porque cuando dejas de aferrarte a las personas que deciden alejarse y cuando aprendes a cerrar la puerta a las situaciones que te drenan, te quedas en un espacio de mucha pureza. Un espacio donde la dependencia emocional se asfixia y muere, dando lugar al nacimiento de la verdadera libertad interior. Pero ese es un territorio vasto y profundo que exploraremos con máximo detalle en la siguiente parte de este revelador viaje. Por ahora, quiero que esta misma noche, antes de cerrar los ojos y entregarte al sueño, hagas un pequeño y silencioso inventario de tu vida actual. Quiero que identifiques con absoluta honestidad una sola relación a la que sigues aferrándote con dolor y una sola obligación que está consumiendo inútilmente tu energía vital sin darte nada de luz a cambio. Obsérvalas sin juzgarte, solo reconócelas como las anclas pesadas que realmente son. Y mañana, cuando la luz del sol te despierte, dándote una nueva oportunidad de existencia, pregúntate si estás dispuesto a seguir arrastrando ese peso un día más, o si estás listo para empezar a soltar. La decisión siempre ha estado en tus manos. Eres el único guardián de tu energía y el único arquitecto de tu paz. Descansa. Asimila estas verdades en lo más profundo de tu ser y prepárate para la inmensa liberación que está por venir. Has llegado a un punto de este recorrido donde el ruido del mundo, las expectativas de los demás y tus propios apegos antiguos han comenzado a perder su poder hipnótico sobre ti. Has limpiado el escenario interior para que lo que realmente eres pueda, por fin, tomar el protagonismo. Pero ahora, en esta cuarta parte de nuestro viaje, debemos abordar el desafío más fascinante y, a menudo, el más incomprendido de la madurez espiritual: la rendición absoluta al presente. Hasta ahora, gran parte de tu energía mental ha sido consumida por una máquina incansable llamada pensamiento. Has dedicado décadas a repasar el pasado, analizando los errores, recreando las escenas de lo que debió ser y proyectando ansiedades sobre un futuro que, en el fondo, siempre fue una construcción de tu miedo. Pero hoy vamos a hablar de lo que ocurre cuando decides, de una vez por todas, bajar la guardia y dejar de pelear contra lo que es. El cuarto gran descubrimiento es este: la paz no es algo que se alcanza cuando finalmente resuelves todos los problemas de tu vida. La paz es lo que queda en el instante en que aceptas, sin condiciones, que la vida es exactamente como es hoy. Suena simple, casi ingenuo, pero es una de las verdades más difíciles de encarnar. La mayoría de nosotros vivimos en una resistencia constante, una guerra sorda contra la realidad, porque esta no se ajusta a nuestras expectativas. Sientes que deberías tener más salud, que tus hijos deberían llamarte más seguido, que tu cuerpo no debería doler.
que el mundo debería ser menos caótico. Y esa palabra, ese debería, es la fuente de tu mayor sufrimiento. Es la resistencia a la realidad lo que convierte una dificultad en un problema y un problema en un drama. Cuando sueltas la resistencia, el drama se evapora y solo queda la experiencia desnuda, que siempre es más manejable de lo que pensabas. Imagina por un momento que estás en un río, luchando contra la corriente, intentando desesperadamente nadar hacia donde tú crees que debes llegar. Te agotas, te golpeas contra las piedras, tragas agua y al final te sientes frustrado porque el río parece ser más fuerte que tú. La rendición no es dejarte ahogar. La rendición es dejar de luchar contra la corriente y aprender a flotar, usando la fuerza del agua para moverte hacia donde la vida realmente te está llevando. Esta rendición no es un acto de debilidad. Es la expresión más alta de la inteligencia espiritual. Requiere una valentía inmensa admitir: no sé lo que es bueno para mí a largo plazo, así que voy a dejar de intentar controlar cada detalle. Cuando logras hacer esto, descubres algo asombroso. El universo tiene una sabiduría operativa que supera por mucho a tu mente analítica. Las cosas que tanto te preocupaban empiezan a encontrar su propia resolución de formas que nunca hubieras podido planear. Y aquí es donde ocurre la transmutación. Cuando dejas de pelear, tu energía se libera. Esa energía que antes gastabas en tensión, en frustración y en rumiación, ahora está disponible para el presente. Y el presente, cuando lo observas sin la mancha de tus juicios, es un lugar increíblemente rico. Empiezas a notar detalles que antes te pasaban desapercibidos. El juego de las sombras en tu pared al atardecer, el sabor auténtico de una fruta, el sonido de tu propia respiración cuando todo se queda en calma. Esta parte del viaje trata sobre el cultivo de la presencia radical. Muchos creen que la presencia es algo que solo se logra en un retiro espiritual o después de años de meditación. Pero la presencia es un músculo que se entrena en las actividades más mundanas. Se entrena lavando los platos, caminando hacia la tienda o simplemente sentándote a observar el paso de las nubes. Es el acto de estar completamente donde tus pies están. Hay una trampa muy común en esta etapa: creer que, porque ya viviste mucho, ya lo sabes todo. Tu mente te dice: ya he visto este problema antes, ya sé cómo termina. Y al hacer eso, matas la posibilidad de que la vida te sorprenda. La rendición requiere una mente de principiante, una curiosidad fresca, la voluntad de mirar las cosas de tu vida como si fuera la primera vez que las ves, aunque lleven ahí 20 años. Considera el valor de la gratitud no como un concepto moral, sino como una herramienta de supervivencia energética. Cuando enfocas tu atención en lo que hay en lugar de lo que falta, cambias la vibración de tu sistema nervioso. Esto no es optimismo ciego, es una estrategia de enfoque. Es elegir conscientemente qué partes de la realidad vas a alimentar con tu atención, porque lo que alimentas, crece. Y en este punto de tu vida, mereces alimentar solo aquello que expande tu capacidad de asombro. La rendición absoluta también implica hacer las paces con tu propia historia. A estas alturas, ya no puedes cambiar los eventos que ocurrieron, pero tienes el poder absoluto de cambiar la relación que tienes con ellos. Puedes elegir ver tus heridas como cadenas o como puentes. Puedes elegir ver tus errores no como marcas de fracaso, sino como lecciones duramente ganadas que te dieron la sabiduría que tienes hoy. Si no hubieras vivido exactamente lo que viviste, no serías la persona consciente que está escuchando esto en este instante. Cuando dejas de pelear con tu historia, te vuelves invencible. Ya no hay nada que los demás puedan usar en tu contra porque tú ya has integrado todo lo que eres, con tus luces y tus sombras, en una narrativa de aceptación total. La rendición al presente te libera de la mayor carga de todas: la necesidad de ser otra persona o de vivir en otro lugar. Te conviertes en un ser humano completo, aquí y ahora, sin necesidad de justificar tu existencia ante nadie. Es probable que hoy, al final de este día, sientas que este concepto de rendición es demasiado grande para procesarlo de una vez. Y eso es perfecto. La rendición no es un destino al que llegas una sola vez. Es una práctica constante, un recordatorio suave que te haces cada vez que sientes que el pecho se te aprieta ante una situación difícil. Cada vez que detectes que estás peleando contra la realidad, simplemente detente, exhala y di: esto es lo que hay ahora, y estoy dispuesto a estar en paz con ello. No significa que no vayas a actuar ante las situaciones.
no significa que te vuelvas pasivo. Significa que vas a actuar desde un lugar de claridad y calma, no desde la reacción visceral y el miedo. Actuar desde la aceptación es mucho más eficaz, porque ves las cosas tal cual son, sin la distorsión del pánico. Esta es la madurez del espíritu. Esta es la serenidad que habías estado buscando en lugares equivocados durante toda tu vida. Tómate el resto del día para practicar este pequeño y gran acto. Cuando algo no salga como planeabas, cuando el tráfico esté denso, cuando alguien te decepcione o cuando el cuerpo te recuerde sus límites, no te resistas. Flota. Deja que la vida ocurra a través de ti, sin que tú intentes dirigir el guión a cada segundo. Verás que, al final del día, tu nivel de fatiga será menor y tu sensación de paz será mucho mayor. Estamos preparando el terreno para la revelación final, el cierre de este círculo que te devolverá a la fuente misma de tu ser. Esta cuarta parte es el puente entre el hacer y el ser. Hemos dejado de pelear por fuera, hemos dejado de buscar validación. Hemos cuidado el templo del cuerpo y hemos abrazado la soledad. Ahora, solo falta integrar todo esto en la presencia constante. Descansa en esta verdad y prepárate, porque lo que falta por descubrir es lo único que verdaderamente importa. Nos vemos en el tramo final. Hemos llegado al umbral final de este recorrido. Has limpiado el escenario, has liberado las cargas invisibles, has reconciliado tu cuerpo y has aprendido el arte sagrado de rendirte al presente. Ahora, solo queda un último descubrimiento, la joya que sostiene todo lo anterior. Es una verdad que no se aprende con la mente, porque la mente intentará medirla, analizarla o catalogarla. Es algo que solo se puede experimentar cuando, por fin, dejas de buscar afuera lo que siempre ha residido en el centro de tu pecho. Este quinto y definitivo descubrimiento es el más sencillo y, a la vez, el más profundo. Tú nunca fuiste el personaje que interpretaste en la obra de teatro de la vida. Tú eres el testigo silencioso que observa la obra. Durante décadas te identificaste con tus éxitos, con tus fracasos, con tu profesión, con tu rol de padre, madre o abuelo, con tus opiniones y tus miedos. Creíste que esa era la totalidad de quien tú eras. Pero a medida que el tiempo avanza y los roles se vuelven menos exigentes, algo ocurre. El personaje se desdibuja. Las máscaras empiezan a caer por su propio peso y, de repente, queda un espacio inmenso, un vacío lleno de luz. Ese espacio es tu verdadera naturaleza. No es algo que debas construir ni alcanzar con esfuerzo. Es lo que queda cuando todas las capas de identidad construidas se desploman. Eres la conciencia misma que observa todo este proceso. Mucha gente le tiene pavor a este descubrimiento porque sienten que, si no son el personaje, entonces no son nada. Pero ocurre lo contrario. Cuando dejas de ser un personaje limitado, te vuelves todo el campo de posibilidades. Te das cuenta de que no eres la ola que sube y baja y finalmente se rompe en la orilla. Eres el océano inmenso que sostiene a todas las olas por igual. Eres la vida misma experimentándose a través de tus ojos únicos. ¿Cómo se vive desde este lugar? Ya no vives desde la ansiedad de ganar o perder, porque sabes que lo que eres es indestructible. Las tormentas de la vida, las pérdidas, los cambios físicos, las opiniones de los demás. Todo esto son solo fenómenos que pasan por tu campo de visión, pero no pueden tocar tu esencia. Eres como el cielo que observa pasar las nubes. Las nubes pueden ser oscuras, tormentosas o brillantes, pero el cielo nunca es tocado por ellas. Esta realización cambia completamente tu relación con la muerte y con el tiempo. Dejas de ver la vida como una cuenta regresiva hacia un final aterrador y empiezas a verla como un despliegue constante de eternidad en el momento presente. La muerte deja de ser el enemigo que hay que postergar a toda costa y se convierte en una transformación más, un simple cambio de estado para la conciencia que nunca nació y que, por lo tanto, nunca puede morir. Y aquí, en este último tramo, quiero pedirte que reflexiones sobre el regalo más grande que puedes dejar al mundo. No es lo que hiciste, no es lo que construiste ni los bienes que dejaste atrás. El regalo más puro es tu propia presencia consciente. Un ser humano que ha despertado, que está en paz consigo mismo, que ha soltado la lucha y que irradia una calma natural, es un faro para todos los que aún siguen perdidos en la tormenta. Tu paz no es un lujo personal, es una contribución al mundo. En un tiempo de tanto ruido y tanta confusión,
Tu capacidad de estar presente, de escuchar de verdad, de ver con compasión y de no reaccionar con miedo, es un acto de servicio inmenso. No necesitas hacer grandes cosas para cambiar el mundo. Solo necesitas ser ese faro de conciencia allí donde te encuentres, en la tranquilidad de tu hogar, en la mirada hacia tus seres queridos, en cada interacción cotidiana. Al llegar al final de este viaje, quiero que te mires con absoluta ternura. Has hecho un trabajo inmenso. Has tenido el valor de cuestionar toda tu vida, de limpiar tu casa interior y de hacer espacio para la verdad. No todos tienen la valentía de llegar hasta aquí. Ahora, lo único que queda es vivir desde esta nueva realidad. No como una idea intelectual, sino como tu forma natural de respirar, de moverte y de estar en el mundo. Recuerda que este camino no termina nunca. Cada nuevo día es una nueva oportunidad para volver a este centro, para soltar de nuevo lo que no te pertenece, para habitar tu cuerpo con gratitud y para rendirte, una y otra vez, a la belleza de lo que es. No busques grandes milagros afuera. El milagro ya ha ocurrido dentro de ti, en el momento exacto en que decidiste que tu vida merece ser vivida con autenticidad y conciencia. Quiero agradecerte profundamente por permitirme acompañarte en este proceso. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti estaba listo para recordar. No dejes que estas palabras se pierdan en el olvido del día a día. Vuelve a ellas cuando sientas que el mundo intenta volver a envolverte en sus ilusiones. Vuelve a tu silencio, vuelve a tu centro, vuelve a lo que siempre has sido, más allá de toda historia. Tu vida no fue un error, ni una pérdida de tiempo, ni una serie de eventos fortuitos. Fue el camino necesario para que la conciencia que eres pudiera reconocerse a sí misma. Y ahora que lo has reconocido, todo lo que viene de aquí en adelante es puro despliegue, pura gracia y puro presente. Camina con ligereza, descansa en tu verdad y recuerda siempre que el hogar que tanto buscabas siempre estuvo dentro de ti. Que tu caminar sea lento, que tu mirada sea clara y que tu corazón se mantenga siempre abierto a la inmensidad que eres. Gracias por haber sido parte de este encuentro. Cuídate mucho, vive con intención y recuerda siempre que la paz que buscas ya es tu naturaleza fundamental. Hasta nuestro próximo encuentro, vive en la luz de tu propia conciencia.